la figura de este ejercicio muestra una maceta en equilibrio. Si nos dice que la maceta está en equilibrio, nosotros ya sabemos entonces que la fuerza neta aplicada sobre la misma debe ser cero. Recuerden la primera ley de Newton o principio de inercia. Nos dice, sabiendo que el módulo de la tensión de la segunda cuerda, de esta cuerda que está acá, es de 100 newton, determina el módulo de la tensión de la primera cuerda y la masa de la maceta. Este ejercicio lo vamos a resolver de dos formas distintas. Lo vamos a resolver mediante trazado y mediante cálculo, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es hacerlo por trazado. Nos vamos a trazar un par de ejes perpendiculares, ¿sí? En este caso que lo estamos haciendo por trazado, es muy importante que se utilicen los instrumentos de geometría adecuados, en forma adecuada, y que al representar los vectores, ¿sí?, en la medida de las posibilidades, se haga con distintos colores para simplificar el trazado y no equivocarse. Vamos a marcar acá nuestro ángulo de 60 grados. Entonces acá tenemos el eje Y, el eje X, y aquí estaría dada la dirección de la cuerda 3 con un ángulo de 60 grados, ¿sí? Nos dice que la tensión de esa cuerda es de 100 newton. Entonces vamos a ponernos acá. Tensión 2 es igual a 100 newton. Y vamos a elegir como escala, ¿sí? Como escala vamos a elegir que 1 centímetro sean 10 newton, por lo tanto esta tensión 2 la voy a dibujar de 10 centímetros. Medimos con cuidado. Trazamos y aquí tenemos entonces la tensión 2. Lo que vamos a hacer es descomponer esa tensión 2 en un par de ejes. Es decir, vamos a descomponerla en T2X y en T2Y. Aquí tendría entonces T2X que si medimos esto nos daría 8,5, 8,6 centímetros, así que podríamos decir que la tensión 2 en el eje Y sería de unos 86 newton. Lo mismo que hicimos en el eje X, ahora debemos hacerlo en el eje Y. En este caso coincide justito con un renglón. Esto si lo hacemos en papel cuadriculado también es más sencillo. Entonces aquí tendríamos la tensión 2 en el eje Y, que si medimos esto nos da 5 centímetros. Tensión 2, esta en el eje X y esta es en el eje Y. Tensión 2 en X, 86 newton. Tensión 2 en el eje Y, 50 newton. ¿Sí? Vamos a verificar eso, mientras tanto, realizando los cálculos. Este ángulo es de 60 grados y la tensión 2 en el eje Y es el cateto adyacente. Entonces voy a usar coseno de 60 grados es T2Y sobre T2. Tengo que hallar T2Y. Esta tensión 2 que está dividiendo pasa multiplicando, así que la tensión 2 en el eje Y me quedaría coseno de 60 grados por T2. Vamos a ver cuánto nos da y a ver si lo hicimos bien. Nos queda coseno de 60 por esa tensión 2 de 100 newton, nos queda 50 newton, por lo tanto esto lo hicimos bien. Ahora vamos a hallar la tensión 2 en el eje Y. Perdón, ya está. Ahora vamos a hallar la tensión 2 en el eje X. Si se fijan,
este lado y este lado son iguales y este es el cateto opuesto al ángulo de 60. Así que voy a usar seno. Seno de 60 es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Quiero hallar T2X, este T2I que está, perdón, este T2 que está dividiendo pasa multiplicando. Así que me queda seno de 60 por tensión 2. Así que la tensión 2 en el eje X sería el seno de 60 grados por 100 newton. Hacemos la cuenta. Seno de 60 grados por 100 newton nos queda 86,6. Serían 87 newton. Acá casi nos quedó bien. Tuvimos una pequeña diferencia. Vamos a volver a rectificar la medida por las dudas. Sí, 8,6 y un poquitito nos daría. Pero ya sabemos que es de 87 newton. Ahora, esta fuerza T2X necesito anularla con alguien. La cuerda 1 está horizontal. La cuerda 1 está horizontal, entonces la voy a anular precisamente con esa. Vamos a trazar entonces ahí. Tendría la tensión 1, que ya dijimos que la tensión 1 entonces sería de 87 newton. Y esta otra tensión 2 en el eje Y necesito anularla con alguien y la única fuerza que nos queda entonces en este caso es el peso. Así que ya sabemos que el peso en este caso es de 50 newton. Y lo otro que sabemos es que el peso es una fuerza de origen gravitatorio que se puede calcular como la masa por la aceleración gravitatoria. El peso es de 50 newton, la masa es lo que queremos determinar y la aceleración gravitatoria, para simplificar las cuentas, podemos aproximarla a 10. Este 10 que está multiplicando pasa para el otro lado de la igualdad dividiendo, entonces nos quedaría 50 newton dividido 10 metros por segundos al cuadrado, eso es la masa. Si hacemos la cuenta nos queda que la masa de esta maceta es de 5,0 kilogramos. Y con esto quedaría pronto el ejercicio. Podríamos haberlo realizado solamente por trazado o haciendo las cuentas. Eso depende de cada uno de ustedes, qué es lo que les resulta más sencillo.